¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí, casi en vísperas de fiestas patrias y también del famoso día que no queremos recordar, el 11 de septiembre. Muy cercano a esa fecha, estamos iniciando Agenda Abierta, su programa político donde conversamos los temas que a usted, por supuesto, les interesa semana a semana. Y partimos empezando y presentando a nuestro invitado. Saludamos al diputado por Renovación Nacional, don Carlos Ignacio Kuchel. ¿Cómo está, Carlos Ignacio? Bienvenido nuevamente a su casa, aquí, a Agenda Abierta. Muy bien, muy contento aquí con los amigos, viejos amigos. Y muy bonito también chaleco ahí exhibiendo sí, pues no, para la pantalla. Es que como medio tirolés, como voy a estar acá en la televisión, vengo elegante. Claro, corresponde. Sí, en medio tirolés. Del sur de Alemania. Así es. Muy bien. ¿Cómo está, don Jardinitel? Aquí muy bien. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Y una semana que esperamos que vengan con días mejores, estamos con algo de lluvia, pero ya septiembre es siempre un buen mes para que vaya mejorando el clima. Por supuesto. Muchas gracias, Hardy. También saludamos, como corresponde, a nuestro panelista, don Kossuth Vázquez. ¿Cómo está Kossuth Vázquez de la Democracia Cristiana? Muy bien, Gerardo. Saludos a todos los televidentes. Efectivamente, por supuesto, saludamos a todos nuestros televidentes y, por supuesto, vamos a iniciar de inmediato con nuestro invitado, Carlos Ignacio Kuchel, diputado, ya lo habíamos presentado, y la primera pregunta tiene que ver con el contexto de todo lo que ha sucedido más bien en el gobierno, no tan solo nacional, sino que regional, su mirada, su opinión respecto a todas estas situaciones que se han dado en el último tiempo de renuncias de ministros, de situaciones relacionadas también acá a nivel regional con la ex jefa de gabinete y con otros dimes y diretes que hay entre diversos personeros políticos, sobre todo en el ámbito político nacional y regional. Carlos Ignacio, ¿qué te parece todo esto? Porque al parecer ya se empieza a terminar la luna de miel con esta oposición que al parecer se empieza a construir a partir de situaciones relacionadas con aprobaciones de leyes en el ámbito más bien legislativo. Esta semana ya vamos a cumplir 6 meses de gobierno. Las cifras económicas, políticas en general, la aprobación de proyectos en todos estos meses ha sido positivo, favorable, encuentro yo. Y los resultados, bueno, yo soy economista y estoy en la parte económica, me gusta lo que está pasando, aunque encuentro que debiéramos habernos apurado un poquito más en el trabajo de la modernización tributaria que se ha planteado por diversas razones, pero la política es algo vivo, siempre está vivo, siempre está en acción, siempre se está moviendo con distintos tipos de temas. Tú los esbozaste así al pasar, bueno, la política mundial que nos afecta considerablemente a favor y en contra, nacional, local, y siempre hay acontecimientos inesperados. Nosotros tenemos una agenda de gobierno, un programa de gobierno, entonces se espera que el presidente Piñera haga esa agenda. Pero en el intertanto surge la vida, los incidentes, los episodios, y eso es. Las coyunturas, por ejemplo, de estas renuncias de ministros, claro, que era tal vez un tanto inesperado, pero que fue a muy corto tiempo, sobre todo en el ámbito de educación y cultura. Sí, sí. Bueno, el Ministerio de Educación es un gran consumidor de ministros en general en Chile. Los ministros cuesta, ese ministerio es muy, muy difícil, tiene cantidad de elementos. Bueno, y después el ministro también tenía su personalidad y su estilo, que chocó, complicó, dificultó, y bueno, ahora tenemos una ministra. Claro. Hardy, bueno, estamos en este contexto de las situaciones relacionadas con el gobierno, sobre todo nacional, ya bajaremos al ámbito regional, pero ¿cuál es tu sensación respecto a lo que está pasando, sobre todo a lo que ya discutíamos la semana pasada de este tema del sueldo mínimo que causó tanto problema en su aprobación? O sea, yo creo que no hay peor cosa cuando un gobierno cree que se la sabe toda y cuando existe una oposición que niega todo. Ambos extremos son malos para un país. Este es un país que tiene todas las condiciones para salir adelante. Yo creo que la principal responsabilidad de este gobierno y del que venga y de los que estuvieron, el tema central es combatir la pobreza, luchar por evitar tanta desigualdad y que el país vaya generando condiciones para que todos los habitantes, estos casi 18 millones de habitantes, vivamos en mejores condiciones. Porque un gobierno tiene su programa que tiene que implementarlo, pero finalmente también hay externalidades. Estamos viendo lo que está ocurriendo esta semana con la crisis argentina. Recordemos que el dólar está llegando este fin de semana en Chile a casi 700 pesos, lo que es muy buena noticia para los exportadores, pero muy malo para los importadores, es muy malo porque tienen deudas en crédito, en dólar, en fin.
Entonces, efectivamente, ¿tú cómo vas combinando? Mire, esta semana finalmente, este martes, se aprobó la ley del salario mínimo, porque allí hubo una posición intransigente por parte del gobierno que puso un veto, pero también hubo por parte de la oposición. O sea, a mí me cuesta entender a veces el rol que cumple esta oposición, que están... Porque efectivamente han habido episodios, esta misma semana, este jueves, me parece que el director de INDAP, Carlos Recondo, puertomontino, dijo una frase muy desafortunada, que en otros tiempos no habría pasado nada, pero este jueves Olmué hizo una broma porque faltaba agua, y efectivamente la crisis del agua que existe en Petorca, por ejemplo, es gravísimo, lo decía, pero, o sea, lo que quiero decir es que hoy día los episodios y las autoridades de gobierno deben estar muy atentas a lo que dicen y a lo que hacen, porque lo que dijo el ministro de Cultura, que duró 2 días o 3 días, lo había dicho en un libro donde efectivamente tenía una actitud, comillas, negacionista con respecto a la violación de derechos humanos. Pero mire, yo creo que lo que a los chilenos les importa, especialmente este mes de la patria, un mes en el cual debería haber un mayor espíritu de colaboración, es que las cosas se hagan bien. Yo vengo sosteniendo hace muchos programas, este gobierno sacó de enorme votación, y lo que importa es que saque adelante su programa. Y la oposición debe poner en valor las cosas que le parecen incorrectas, pero con una actitud positiva para que las cosas avancen. Lo que de repente preocupa es que hay ministros que tienen una actitud. Ayer yo escuché a la ministra de Educación, tiene una actitud tan arrogante, tan soberbia, como tan alejado de de este país que ha ido cambiando. Este es un país que está mucho más sensible, y tenemos que ver, después hablaremos de algunos temas locales que todavía cómo han afectado. Sí, claro. Así es, ya vamos a ir a los temas locales un poco más adelante. ¿Cuál es tu sensación, Jesús Vázquez, de todo lo que ha pasado en estos últimos días respecto al gobierno? A ver, yo creo que esta última semana hemos presenciado nosotros un ambiente un poquitín crispado, pero al mismo tiempo con poca contundencia de parte de los actores que hoy día tienen preeminencia o predominio en los medios de comunicación. Creo que cuando uno escucha la forma como se están abordando los temas, tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición, tiene una sensación como que se está tomando mucho la conducción del país, y el Chile actual y el futuro se lo está tomando la gente que tiene que decir y tiene responsabilidad en esto, porque son actores, los parlamentarios, los agentes del gobierno, de una u otra manera los representantes de los partidos políticos. Creo que se lo están tomando con bastante ligereza. Yo creo que estamos en una situación en que pareciera que los temas importantes no trascienden. Y nos estamos quedando y nos estamos enredando en titulares, nos estamos enredando en cosas que finalmente a la gente hoy día no, o poco o nada les interesa. Aquí lo hemos dicho varias veces también. Yo creo que el gobierno ha tenido una arrogancia para plantearse respecto de cómo quiere hacer su gestión, que está chocando con una oposición que es cierto que está desarticulada, pero el gobierno, cada paso que da, le facilita las condiciones para que se articulen en torno a los temas que el mismo gobierno está, en mi opinión, abordando de la manera equivocada. Y eso hace posible de que hoy día estemos discutiendo cuestiones como, por ejemplo, la reforma constitucional, o estemos discutiendo temas como en el ámbito de la educación, o estemos discutiendo temas como una reforma tributaria, pero sin entrar al fondo y sin querer concentrarnos en lo sustantivo de cada una de ellas. Bueno, Carlos Ignacio, dentro de este contexto, es cierto, las expectativas siempre son altas para un gobierno entrante, sobre todo para este gobierno que ya va en una segunda oportunidad, donde se cree y se creía de que no iba a tener tantos problemas, y que también se ha generado problemas de manera gratuita, a veces voluntariamente como involuntariamente. Entonces, ¿qué pasa con la sensación de poder, de alguna u otra manera, tener una relación más fluida, por ejemplo, con el legislativo para la tramitación de leyes? Porque hasta el momento se ha visto, e insisto en ese punto, que hay bloqueo. No tan solo me refiero al tema de la discusión del salario mínimo, sino que en otras muchas áreas que estamos viendo que van a haber problemas de aquí en adelante, y cómo se puede resolver esa situación, teniendo en consideración que tú eres uno de esos actores también que está en las negociaciones de las leyes. Sí. Bueno, aquí repito lo que dije recién, que han habido muchos incidentes, pero las leyes principales se han aprobado demorando una semana, 2 semanas, depende, pero se ha aprobado todo hasta ahora.
no se ha rechazado una ley de importancia. Y los indicadores son buenos, pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado, y por eso, bueno, ahora viene el tema, nos viene la modernización tributaria, nos viene el presupuesto del próximo año, nos viene el reajuste de remuneraciones del sector público, y puede que se repita este escenario que tú indicabas. Ojalá que no. Por eso las leyes tienen que ser sin arrogancias, con conversaciones prelegislativas durante y después, y acomodar las cosas y explicarlas bien. Ahora se está trabajando con más información técnica, se está evaluando el impacto de cada ley a favor o en contra, los beneficios y costos, cosas que a veces no se hacían o se hacían pero no se consideraban las opiniones. No sé si ustedes se acuerdan cuando la presidenta no sabía cuántos empleos se perdían con la reforma laboral, estaba en los documentos y nadie lo miraba, ni siquiera la presidenta. Bueno, esas cosas tenemos que tratar de que no se repitan. Claro, pero hay como una sensación de que el propio gobierno está como allanando el camino para que se empiece a conformar de nuevo el bloque opositor de una manera más formal, porque hasta el momento no lo ha sido, pero ya se está viendo que la oposición empieza a mostrar los dientes y hay ciertas uniones, sí, digamos, de ideologías, claro, entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, sí, y eso ya se está viendo. Claro, en ese respecto yo espero, a ver, en lo personal no me incomoda si la oposición está junta o separada, pero el ideal es que las leyes se aprueben en lo que se requiere, porque el tema que a mí siempre me ha preocupado de la modernización tributaria tiene urgencias internas y externas. Aquí conversamos varias veces del tema de la deuda pública. Eso es un corolario de lo que resultó, el déficit que tenemos y los cambios internos y externos. Me voy a referir, digamos, esta guerra comercial que está en Estados Unidos, China, no sé si la India, Europa, Canadá, nos afecta, favorable y desfavorablemente. Tal vez van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, eso va a afectar más a Brasil, más a Argentina, más a Turquía, tal vez nos va a afectar a nosotros, ¿te fijas? Entonces tenemos que prepararnos y hacer una serie de ajustes y preparaciones antes de que esto se desencadene o se agrave. Hoy día todavía no ha pasado nada, pero puede pasar y esto se precipita rápidamente. Tú no te imaginas con la velocidad de que puede caer Turquía, puede caer la misma Argentina, sí, en la situación que está con todos los apoyos que ha recibido, igual que Grecia, y las cuentas están mal hechas en Argentina también. Jardinete, tiene la palabra. Mire, lo que dice que el diputado tiene toda la razón, los países emergentes son los que más están sufriendo. Esta semana leí una columna con lo que está pasando en Indonesia, Turquía, Argentina, Brasil. A nosotros en particular, dos países que son los dos grandes referentes, que son Brasil y Argentina. Pero para el caso chileno yo creo que el gobierno está cometiendo el siguiente error, a mi entender. Y el ministro Blumen, al cual todo el mundo habla muy bien de él, y yo creo que tengo una muy buena opinión del ministro Blumen, el encargado de llevar la agenda legislativa del gobierno en el Parlamento. Cuando tratan de replicar el modelo de la política, los acuerdos que se implementó muy bien en los años 90, hoy día Chile es distinto. De hecho hay varias oposiciones. Porque antes efectivamente, por el sistema binominal, por los motivos que sean, pues veníamos saliendo de una dictadura, era necesario llegar a acuerdos. Y era más fácil porque habían dos bloques. Y había mejor oposición. Y es probable también, pero también estaba todavía, recordemos los primeros años de la democracia, estaban los boinazos, había un parlamento sobre representado por parte de la derecha, con los senadores designados, en fin. Hoy día no es tan fácil aplicar esa política porque hoy día hay una oposición distinta. Tenemos Frente Amplio que tiene 20 diputados y tiene un senador. Tenemos lo que sería ante la antigua nueva mayoría, no sé qué tenían de nueva mayoría, son partidos muy distintos. Por tanto, el trabajo legislativo por parte del gobierno debe ser mucho más acucioso, mucho más detallado, dedicarle más tiempo. Porque como decía el diputado, los tiempos han cambiado. Hoy día todo se sabe, en su momento se criticaba tanto la cocina de Saldívar, pero que finalmente también permitió llegar a acuerdos. Lo que yo quiero decir es que lo que está en juego hoy día es la habilidad política por parte del gobierno, que es el principal actor finalmente para impulsar los cambios en el país, para que los proyectos salgan adelante.
Y esto significa también una oposición que esta semana lo demostró Lagos Weber, lo demostró el senador Pizarro, en que tuvieron una actitud efectivamente más proactiva para llegar al acuerdo plurianual del salario mínimo. Vale decir, aquí, como diría un guaso, ni tanto ni tampoco, ¿vale? Hay que llegar a acuerdos. Los países avanzan con acuerdos, porque somos además una economía muy pequeña, muy vulnerable a los cambios externos. Somos tal vez la economía a nivel mundial más abierta al mundo, con todos los tratados de libre comercio que tanto nos han ayudado a crecer, pero en momentos de turbulencia también están muy frágiles. Miren lo que acaba de pasar en Japón: hubo un huracán y después un tifón y después un terremoto al mismo tiempo, la tormenta perfecta. Y las tormentas perfectas llegan en política también, Gerardo. Se salvaron porque íbamos a ganarle 2-0 a Japón. Pareciera, sí. José Vázquez, ¿qué puede empezar a ocurrir con esta especie de rearme de la oposición respecto a lo que está sucediendo a nivel de gobierno? O sea, a ver, lo primero que yo quisiera ver una oposición realmente en condiciones de poder presentarse ante el país. El otro día vimos una encuesta, no sé cuál es la empresa que la hizo, que llama la atención porque José Antonio Kast parece que reunía el mismo nivel de adhesión que toda la ex nueva mayoría junta. Entonces, a mí me preocupa un poco eso. Yo creo que hoy día lo que no tenemos son liderazgos. Y son liderazgos potentes, personas que estén en condiciones de poder entregar o decir, mira, ponerse al frente de este tipo de partidos políticos, ya sea en la oposición, incluso en el gobierno, y poder señalar y entregar señales concretas hacia dónde tenemos que encaminarnos. Esos liderazgos que conocimos antaño, esos liderazgos que conocimos en la primera etapa de la democracia chilena, hoy día no existen. Y esa ausencia de liderazgo evidentemente conspira contra lo que pudiéramos nosotros esperar en general en los partidos políticos. A mí me preocupa que hoy día los partidos políticos están tan disminuidos, están tan venidos a menos, están tan debilitados que finalmente caigamos en este seguir haciendo la política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y hoy día vemos un Legislativo que en buena hora, porque además tampoco podemos tratar de desconocerlo todo. Yo creo que lo que tenemos hoy día en cuanto a sistema que permite elegir a los parlamentarios es mucho mejor que lo que teníamos antes, sin duda, pero creo que hoy día está muy inmaduro, está muy fresco todavía, no ha fraguado lo suficiente este Parlamento, creo que falta mucho todavía, y tenemos, en mi opinión, un gobierno, un ejecutivo, que vuelvo a insistir, yo creo que cae en la arrogancia permanente. Yo ya no sé si es arrogancia o definitivamente falta de experiencia por haber estado siempre en la oposición y haber estado una sola vez antes en el gobierno, pero creo que a veces se cometen errores que son infantiles. El tema de la discusión del salario mínimo, pudimos haberlo evitado. Y además, el presidente, a 2 páginas en un matutino, en un diario el día domingo, trata de antipatriota a aquellos que no fueron y no concurrieron con sus votos a apoyar lo que proponía el gobierno. A mí me parece que eso está reflejando hoy día una situación que nos debe preocupar porque este país necesita conducción, este país necesita proyectarse, este país necesita crecimiento, no solamente crecimiento, también necesita emparejar la cancha, este país necesita solucionar problemas que son importantes en materia de educación, en materia de salud, en materia de previsión y otras tantas materias que sin duda, seguridad también, pero pareciera de que no nos está preocupando eso, sino que estamos en una guerra de trincheras. Y esa guerra de trincheras finalmente le hacen mal y daño a la conducción del país. Pero consulta a propósito de cosas incomprensibles, a mí me cuesta entender que esta semana altos dirigentes del Partido Demócrata Cristiano le estén pidiendo al expresidente Frey que congele su militancia porque él no ha sido tan activo, comillas, en plantear que el presidente Frei Montalva fue asesinado. De verdad, entiendo que son unos vicepresidentes, me cuesta entender que le estén pidiendo, o sea, porque eso también habla de la descomposición de la política chilena. O sea, quiero que nos expliques qué está pasando en la ADC, que le estén pidiendo que el expresidente Frei Ruiz Tagle congele su militancia en la ADC. Yo creo que lo que está pasando en la ADC un poco el reflejo de lo que está pasando hoy día en el país, en todos los demás partidos políticos. Pero ese partido en particular con eso. Y si tú me preguntas a mí, yo ese criterio jamás lo voy a compartir. Yo creo que Frei Ruiz Tagle, expresidente de la República, está en temas de Estado, y yo creo que darnos este lujito de empezar a pedirle la renuncia, a pedir que congelen militancia, yo creo que, mira, eso habla de la inmadurez de un proceso que estamos viviendo hoy día. Yo no lo comparto, por el contrario, yo creo que eso le hace daño a la política, pero tampoco se trata de sacar, porque el problema de fondo no es, y ahí donde yo creo que hay que hacer el punto, no es poner el foco en Frei Ruiz Tagle. No es Frei Ruiz Tagle el problema es Castillo.
Y yo creo que en eso estaba muy bien, se estaba conduciendo muy bien el partido en relación a la protesta formal que había hecho al presidente de la República. Y cuando apareció esta semana, como tú bien dices, yo no puedo discrepar contigo, Harry, muy por el contrario, eso denota que una falta de madurez, eso denota que algo está pasando que no estamos haciendo bien. Carlos Ignacio, para aprovechar tu presencia ya en esta última parte de este bloque, quería llevarte al ámbito más regional. Yo sé que a ti te gustan estos temas relacionados con la descentralización y la regionalización, y como se viene ya pronto la elección de gobernadores regionales, ¿qué pasa con todos estos temas que aún están pendientes y que tienen que ver con las atribuciones efectivas, sobre todo en lo que dice relación con la posibilidad o este sueño que a lo mejor puede ser incumplido de que las regiones administren sus propios tributos? Existe esa posibilidad y que los gobernadores, los nuevos intendentes tengan no una descentralización administrativa, sino que una descentralización política derechamente hablando. ¿Es posible soñar con eso o no? Bueno, esto aquí, no sé cuántos años estuve en este programa y conversamos este tema, y yo les conté que una vez calculé si nos convenía o no administrar los impuestos, y nosotros en realidad, nuestra región, en esa época, recibíamos más de lo que dábamos del país. Así que el tema de los tributos, nosotros salíamos para atrás. Pero tú estás en la cocina misma, entonces sí, va a llegar esta discusión. Para hacer esta discusión hay que ver los números. Estos números no nos convenían hace tiempo, si no nos conviene. Antofagasta sí. Antofagasta sí. Bueno, Antofagasta sería un super país, un sí, país desarrollado, y todo el resto de Chile sería muy subdesarrollado si hiciéramos eso. Después... Pero el tema es que subsidiamos, por ejemplo, el Transantiago, políticas que son de la región metropolitana. Sí, eso ¿Y hay el combustible también? Sí, claro, a ver, se subsidia desproporcionadamente Santiago. Absolutamente. O sea, hay 490 servicios públicos, todos están en Santiago y nosotros acá tendremos 14, no sé. No es que yo quiera tener más servicios acá tampoco. Todo esto hay que calcularlo. Y lo otro que me preocupa, y que miremos con cuidadito Argentina y Brasil, es que esos países son federados y se endeudan por su cuenta, y por eso es que se equivocan en los números en Argentina. Piden 50.000 millones de dólares y parece que necesitan 70.000 millones, porque aparecen deudas, mira, tal provincia tenía tal y cual. Entonces, el sistema nuestro es un sistema eficiente y nos ha resultado, siempre que no tengamos déficit, porque si tenemos déficit tenemos deuda y después vamos a estar preocupados por el pago de la deuda externa, que ya en intereses está casi alcanzando el presupuesto de educación. Tenemos que poner mucho cuidado, y eso se disparó solamente en 4 años. Yo a eso le tengo miedo. Eso tenemos que calcularlo, tenemos que conversarlo, y no basta con darse gustito claro, pero más allá de la opinión tuya personal, que es completamente, perfectamente válida, la opinión de las regiones y los intereses de las regiones va más allá de nuestras opiniones personales y que de los cálculos matemáticos. Va en términos del interés y la estrategia futuro para las regiones que están dentro de un Estado unitario. ¿Tú crees que podemos contar, la ciudadanía, con tu voto para la aprobación de la administración de tributos regionales y de una descentralización más bien política que administrativa? Tengo que ver de qué estamos hablando, cuáles son los números de eso, porque mi cálculo hace mucho tiempo era negativo. Salíamos para atrás como región. Yo a eso no lo voy a votar así. Ahí no ¿Y tú crees que la por muy lindo que se vea eso en la foto, porque van a decir, mira, nosotros vamos a manejar nuestros recursos, y qué si vamos a salir para atrás en el balance. Te doy un solo antecedente, Carlos, y con mucho respeto y cariño, como siempre ha sido. Hace 2 semanas atrás salieron los indicadores de la pobreza en Chile, y nuestra región, con este modelo que tenemos, y que tú dices que nos cuadran los resultados, oye, seguimos teniendo una pobreza que a nivel de país somos los terceros a nivel de país, después de la Araucanía y Tarapacá. Entonces, ¿qué se puede responder ante eso? Seguimos siendo una región que tiene pobreza, que tiene campamento y que tiene pobreza extrema. Bueno, la pobreza, la gente sale de la pobreza en un 80% con el crecimiento económico. Eso está estudiado. Pero hasta el momento llevamos, ¿cuánto? Casi 3 décadas. Sí, pero hemos disminuido la pobreza casi de la mitad de nuestra población en el caso de nuestra región, como la extrema pobreza es 9% y la pobreza... 25,5 está la región. 25, y la extrema dura es como 9%. Claro.
Bueno, eso lo hemos bajado considerablemente. Eso es lo que tenemos que tratar de acelerarlo de nuevo, por eso de nuevo el tema de la modernización tributaria, que tiene que ser inteligente por razones internas y externas, particularmente en este momento, porque tenemos muchas amenazas a mi juicio. Ojalá que nada de eso se concrete, porque uno ve, digamos, el panorama, ve lo que le pasa a algunos países que de repente fracasan, sí, claro, por cosas inesperadas. Turquía estaba totalmente asociado con Europa, cambió hacia Rusia y ahora Rusia tampoco le resulta y se queda sin nada y se cae, ¿te fijas? Y eso le puede pasar, como tú lo decías, a Brasil, Argentina, en fin. Todas esas cosas tenemos que verlas junto con los elementos internos. Nos falta poco para verlo. Eso, mira, o sea, lo que no cabe duda que esto es un país muy centralista, eso está en nuestro ADN, con la Constitución de Portal del 33. Y efectivamente tenemos de la colonia. Sí, de la colonia, tiene que ver con nuestra... y yo comparto lo que dice Gerardo, que tenemos que ir avanzando, porque por ejemplo, en la región de los lagos, para que entiendan nuestros auditores, de lo que administra el gobierno regional, del total de la torta de plata pública de la región, solamente el 10% lo administra el intendente de la región. Efectivamente hay que hacer un traspaso de recursos mucho más grande, mucho más. Y también facultades. ¿Qué espera uno? Uno espera que el nuevo gobernador regional efectivamente tenga la capacidad de impulsar planes de desarrollo y que haya presupuestos plurianuales, de tal manera que no estemos pirquineando un par de millones de dólares. Mire lo que pasó con el alcalde de Puerto Montt para pedir 3 millones de dólares para un tren, 3 millones de dólares cuando se inviertan al año cientos de millones de dólares de subsidio para el Transantiago. Efectivamente eso, Gerardo, tiene que modificarse. Pero yo también digo, ojo, porque las cosas no son blanco y negro, menos la ciencia política, que un poco más dinámica. En el caso particular de Argentina, la gran crisis tiene que ver con un país que aplica muchos subsidios y segundo, el gasto despilfarrado que hacen las provincias. Entonces el ajuste fiscal para ellos es muy complejo, para un Macri, para quien sea, porque las provincias gastan como país en guerra y por otro lado un país que a nivel que lo tiene del año 47, cuando llega Perón, un país, digamos, que subsidia mucho el transporte público, las pensiones, en fin. Entonces, aquí hay que ir avanzando sostenidamente. Lo que importa es que tengamos autoridades regionales que tengan capacidad de decidir. Eso es descentralización política. Eso o sea, si queremos, comillas, disculpa, pasar. Si queremos, por ejemplo, hacer ya un puente aquí a Tenglo, ¿cuánto costará? Tontera, digamos, 10 millones de dólares. Que la región decida. Y no estar tramitando, yendo a Santiago, y ir y venir, y que los ministerios... O sea, los ministros... Ahí pasaríamos fondos sectoriales a regionales. Pero que lo decían las regiones. Fondos de decisión nacional sectorial a fondos de decisión... Para cerrar, Gerardo, porque muchas veces nuestros ministros son más seremis, los ministros de transporte son más seremis de Santiago, o sea, ellos están enfocados en Santiago, y efectivamente la región está muy postergada. Y esto viene del tiempo de la colonia, se ha ido avanzando desde el año 94, cuando comenzó la nueva ley de gobiernos regionales, se ha ido perfeccionando, pero hay que dar pasos mucho más sostenidos. Cosum Vázquez tiene la palabra ya al finalizar el bloque. Para cerrar, oye, yo no puedo dejar de coincidir con Jardín y yo creo que hoy día tenemos un tema que nos tiene que preocupar. Yo creo que la descentralización no pasa solamente, o el signo de descentralización no puede ser la elección del próximo gobernador regional, el próximo intendente. Yo creo que hay que trabajar en que este próximo gobernador regional de verdad no venga de brazos cruzados y venga de brazos amarrados, sino que tenga capacidad para poder también hacer gestión, y para eso necesita contar con recursos. Ahora, yo en eso creo que lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que hay que seguir repitiéndolo de manera bien majadera. Yo creo que la mirada que tiene Santiago es una mirada súper centralista. Yo creo que a veces rayan en lo ignorante, también en la ignorancia, absolutamente. Acá yo tengo el recuerdo de cuando se produjo el problema con la marea roja. Acá vinieron los representantes del gobierno, se instalaron en la intendencia, pero ellos, su objetivo era bajar la resistencia que estaba en ese minuto, el paro que estaba siendo sostenido por los pescadores artesanales. Ese el objetivo, no era venir a intentar en conjunto con las autoridades regionales solucionar un problema que es un problema que se va a seguir repitiendo en esta región, sino que era sencillamente venir a negociar, y negociar sobre la base de promesas que después ni siquiera fueron capaces de cumplir. Eso es un ejemplo de que a veces la mirada que tiene la persona que trabaja a nivel central evidentemente llega muy distorsionada cuando se trata de mirar, observar y estudiar qué es lo que hay que hacer en una región.
Carlos Ignacio, tu opinión respecto, digamos, al finalizar este bloque, a situaciones que vemos que están pasando, por ejemplo, la contaminación en Quintero, la contaminación aquí en Puerto Vara, y ahora también estamos con un problema de hace bastantes semanas con este barquito que está lleno de caca y que no hayan qué hacer. ¿Quién toma la decisión final para sacar, por ejemplo, ese tipo de vertederos andantes de Te agradezco la comuna? la pregunta. ¿Saben ustedes cuánto desecho al día produce nuestra minería? Silencio, silencio. No, eso usted debería saberlo, pues, señor diputado. 1,5 millones de toneladas Al día. al día. Mira. 1,5 millones de toneladas. Estos son, ¿Y dónde se va eso si allá escasez del agua? lo amontonan en Distintos relaves, en o- relaves, en embalses. En relaves. Son valles que Mm. van rellenando Sí. con material. El caso más famoso es el de Caimán, ahí Un- en Los Pelambres, en la cuarta región. Bien 1,5 complicado. millones de toneladas. Estas son 100 toneladas. Que llevamos enredado en esto 8 meses. 8 Desde- meses. Sí, pues de noviembre. Claro. En una región que es salmonera, no sabemos dónde dejar 100 toneladas, que son 3 camionadas, 5 perdóneme, camionadas. diputado, pero perdóneme entonces, pero hay una tremenda responsabilidad de la autoridad política de esta región. Porque yo comparto, son Bueno, apenas 100 nosotros toneladas. estamos gobernando en los últimos 6 meses. No, pero, del- pero la, no, claro. pero la crisis ha sido Pero los últimos 2 meses. quiero decirte que aquí lo han enredado todo. Lamento que el alcalde de Ancú se haya querellado, haya presentado un asunto recurso. judicial, un recurso, y después dice, oiga, inviertan en Ancú. El alcalde de Calbuco, el alcalde de Puerto Montt. Nosotros tenemos Espérame, que y la trabajar Armada, con y estos la Armada, incidentes. perdona, pero la Armada es un actor muy importante y responsable sí. de toda esta situación. Bueno, esta situación yo creo, ojalá que no se repita, pero vamos a tener siempre incidentes porque hay cosas inesperadas, estamos trabajando con elementos de la naturaleza. Sí, Carlos Ignacio, pero- tenemos que ser más ágiles para resolver una Sí, cosa. Carlos Ignacio, que- pero no estamos hablando del tema, yo creo que el tema de fondo es quién resuelve esto. ¿Quién se hace cargo de esto? Yo creo que hoy El día tema está en nuestra medio región resuelto. hemos visto, Está medio resuelto, pero nos pero hemos la- demorado, no hemos tomado todo el tiempo del mundo en Eso es lo resolver, que me da pero no hay vergüenza, ningún- que no lo hay resuelve. ninguna Eso es lo que autoridad porque- que haya sido capaz de oye, tomar porque se ha cartas en el asunto, judicializado, no hay un porque- protocolo, oye, no hay absolutamente nada que porque- digamos, si tenemos 100 toneladas de pescado descompuesto Es que- en alta mar, bueno, eso hay que ir a Es que hay depositarlo en alguna una, parte, po. a ver, yo encuentro que hay como una especie de enfermedad de judicializar las cosas con recursos, yo no soy abogado, pero son recursos de no innovar en que las cosas se detienen ahí tal como están. Eso no permite avanzar y eso impide que se hagan nuevas inversiones en el sector. La gente ve que es un sector Pero- difícil y ese es el sector pero, diputado, donde tenemos diputado, el futuro. En el perdóneme. mar tenemos el ¿Quién futuro. decide? Diputado, ¿Quién perdóneme, decide? recién Gerardo Yo estaba creo planteando la que facultad de eso, los intendentes. a ver, ¿Quién el decide? intendente No ha hecho lo ha nada, planteado, no, pero ¿cómo que no ha hecho nada? Hace un comentarista, No, este tema. El intendente está articulando y le cuesta, Chuta, no menos es, mal. no es fácil porque, como les digo, está casi judicializado. Y judicializar es como meterle palo a la rueda, a los rayos de la rueda. Yo creo que ahí tenemos que ser todo, a ver, yo trataría de articularnos todos. En este momento está el ministro del Interior acá en Osorno, con los gobernadores, etcétera. ¿Es para preocuparse eso? Porque lo cuenta como No, tremenda- no lo cuento ¿Cuál es la porque a mí noticia? yo debiera haber ido, pero me había comprometido acá. Está Porque bien, diputado. ese es el tema. Bueno, este tema lo hemos planteado, pero este tipo de incidentes parecidos se van a seguir repitiendo. Y tenemos como región que resolverlo y ser amigables con la gente que invierte en la Perfecto. salmonicultura, en el transporte, en la industria, etcétera. Porque de eso depende casi la mitad de nuestra actividad económica. Yo Así estoy de es. acuerdo. Entonces yo no Sí. soy partidario Yo estoy de de criticar acuerdo. este- Perfecto. Bueno, y- resolverlo mejor. Yo estoy de Perfecto. acuerdo. Y nos dicen que ya tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Por supuesto que queremos agradecer, como siempre, la presencia del diputado Carlos Ignacio Kuchel aquí en Agenda Abierta. Le deseamos, como siempre, lo mejor. Le Muchas agradezco gracias. a usted, le deseo lo mejor y a usted lo mejor en términos familiares también, porque veo que tiene una gran noticia. Pronto. La próxima vez que nos veamos ya vas a ser papá. Ya. Sí, sí, es cierto. O sea, Los ya próximos- es papá, los- ¿no? los próximos Sí, ya días está a punto. voy a tener la agradable noticia de que mi señora va a tener y vamos a tener a nuestro primer hijo. Así que muchas gracias, Carlos Ignacio. Gracias. Y nosotros- que se saque el babero, Y ¿sí? nosotros tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial aquí en Agenda Abierta. Vamos y volvemos. Muchas gracias.
Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más 2 líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack Negocios Conectado Full a 39,990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Agenda Abierta, el primer bloque compartiendo con nuestros panelistas y también con el diputado Carlos Ignacio Kuchel. Y ahora, en esta segunda mitad del programa, vamos a tener la visita y la participación del Ceremi de Economía de la región de los Lagos, don Francisco Muñoz. ¿Cómo está, Francisco Muñoz? Bienvenido a Agenda Abierta. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar nuevamente acá, Gerardo. Saludos también a los panelistas, Hardy, Cosut. Poder conversar, lo decíamos con Carlos Ignacio en el intermedio, digamos, poder tener miradas distintas respecto a nuestra labor gubernamental y también poder compartir algunos temas hacia la ciudadanía. Así que muchas gracias. Efectivamente, bueno, vamos a partir preguntándote tu opinión respecto a muchas situaciones que han ocurrido, que las hemos comentado, pero que fundamentalmente tienen que ver con no tan solo la renuncia de ministros, sino que a lo que está pasando también con una expresión, una especie de chiste que hizo el director de INDAP, Carlos Recondo, en estos días y que generó toda una polémica, incluso trending topic en las redes sociales, en una situación pública y donde no se tuvo, al parecer, el cuidado, la cautela de que hoy día las redes sociales, los medios, incluso ni siquiera los periodistas a veces están donde está la noticia y están los simples ciudadanos comunes y corrientes como todos nosotros. ¿Qué te parece toda esta situación que tiene que ver con algunas expresiones que, al parecer, en los tiempos de hoy hay que tener mucha cautela y mucho cuidado? Sí, ayer yo en realidad no entré por una conversación personal con otro Ceremi, pero bueno, entiendo que fue una broma no afortunada en el momento. Yo conozco personalmente a Carlos Recondo hace muchos años, digamos, una persona bastante prudente y respetuosa con la sociedad y con la, digamos, la persona humana. Y también entiendo que pidió disculpas al respecto. Personalmente yo digo hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, primero de pensamiento y segundo de la comunicación verbal que hoy día está tan masificada. Así que, bueno, las disculpas yo creo que ameritan, digamos, que él reconoce un error respecto a la comunicación, a la broma, y sin perjuicio de ello uno tiene que tener, lo conversábamos también, la conciencia de la problemática social que existe en el país. Por lo tanto, no hay lugar a bromas respecto a esta situación u otras situaciones que son de género, por ejemplo, que son tan delicadas, o de los inmigrantes, que también es un tema importante en nuestro país hoy en día. Claro, y antes de pasar con Hardy, lo último, tu contexto, digamos, en términos de opinión respecto a lo que estos indicadores del Banco Central respecto a la inflación, de que se mantiene el rango meta por bajo el 3%, 2,75%, hay proyecciones positivas de crecimiento, pero no obstante aquello, Francisco, tenemos pobreza en Chile y nuestra región es tercera. ¿Qué conclusión sacas de aquello?
A ver, nosotros, bueno, ahora que estamos elaborando el plan regional con el intendente para la presentación con el presidente de la República, hay un tema que yo he tratado de transmitir, es que no podemos basarnos solo, por ejemplo, en los índices de empleo, que normalmente nos comparamos con otras regiones. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque sin duda nosotros tenemos una alta informalidad en nuestro empleo. Y aquí hablamos del 31% de las personas que aparecen declaradas como empleadas en el INE, en la cuenta del INE, son efectivamente informales, es decir, han tenido algún trabajo esporádico en el día, no tienen previsión social, en general tampoco honorario, por lo tanto es un tema relevante que nosotros tenemos que abordar. Y en ese sentido, aquí hay combinaciones de ruralidad en nuestra región, hay un segmento bastante importante que tiene un bajo nivel educacional y no se ha incorporado efectivamente en la economía, y ahí tenemos temas pendientes, la pesca y agricultura, que son nuestras áreas económicas más relevantes, donde tenemos que poner los esfuerzos en incorporar a la mayor cantidad de personas al mundo laboral. José Vázquez tiene la palabra. Ay, no sé si le van a dejar. No, para ir rotando, empezamos con Hardy y vamos no, contigo en la segunda parte. Estoy acostumbrado a voy tercero siempre, entonces mi hermano va a ir tercero. No, ahora vas primero. Oye, no, a mí hay un tema que se tocó al pasar, el tema de los inmigrantes. A mí me preocupa la mirada que tiene el gobierno respecto o el tratamiento que ha dado a los inmigrantes. Yo creo que es cierto que ha sido proactivo en relación a tratar de facilitar que las personas que han llegado a Chile puedan regularizar su situación. Pero también hemos visto en este último tiempo, digamos, que hay como una suerte de obstinación, hay una obsesión por tratar de, y lo voy a decir bien directamente, de deshacerse, ojalá, de la mayor cantidad de haitianos posible. Y eso a mí me preocupa, porque en definitiva es una forma de exclusión. Incluso el mismo tratamiento que se le dio a los venezolanos es muy distinto al tratamiento que se les dio a los haitianos que están llegando a nuestro país. Y todos sabemos que cuando una persona decide dejar su país para ir a buscar, tratar de enfrentar, mejorar su situación en otros países, lo hacen por una cuestión de necesidad fundamentalmente. Y yo creo que en ese sentido los haitianos en Chile no veo dónde está la diferencia entre un haitiano, un venezolano, un colombiano, un peruano que han llegado a nuestro país en este último tiempo, y que sí veo de parte del gobierno una mano mucho más exigente respecto de, como ya lo dije anteriormente, de los haitianos presentes en nuestro país. ¿Sí? No me era titular, o sea, no es, digamos, un tema relevante en el área de economía, pero sí, tú me mencionas, en la experiencia que tuvimos en la gobernación teníamos bastante problemas con los inmigrantes, toda vez que gran parte de ellos no estaba regularizado. Lo que ocurre en el fenómeno de ingreso de haitianos específicamente, y esto fue bastante poco regulado en el gobierno anterior, es que la mayor parte de ellos ingresaban vía turismo, vía visa turismo, con una visa que les permitía estar en el país 6 meses. Luego de eso se quedaban acá y nadie lo tenía, digamos, regularizado respecto a la situación de vivienda, de salud, de educación también, que son demandas que deben ordenarse respecto a una población que no está registrada ni en la gobernación, ni tampoco en la Policía de Investigaciones. Y además teníamos casos, que no es el caso, digamos, de los haitianos particular, pero sí efectivamente de personas de origen colombiano, es que si cometían delitos, la policía trataba de detenerlos y no eran habidos en ninguna parte. Se decretaba una orden de expulsión, que lo establece la ley respecto a la comisión de un delito, y no era habido, digamos, se cambiaba de región, y nuevamente teníamos que, en la nueva región donde se instalaba, volver a instalar, digamos, la orden de detención, la orden de expulsión por parte de la PDI. Por lo tanto, la regularización es un proceso que debe hacerse fehacientemente, y quien tenga intenciones de estar definitivamente en el país, pida su visa de trabajo como corresponde y lógicamente será bienvenido. Hardy Nittel. Cerebi, usted antes fue gobernador de la provincia y días atrás el diputado Espinosa denunció que la jefa de gabinete tenía un doble contrato en Puerto Octay y la intendencia, y bueno, le costó el cargo. El mismo diputado Espinosa esta semana acusó que en la gobernación provincial hay una acusación de que un funcionario del actual gobierno fue acusado al parecer de, no sé si abuso o acoso sexual, me parece. Y hay otro funcionario también de la gobernación provincial que también parece que se jactan en páginas Tinder, esto para buscar en ahí, que está a cargo de la prevención del delito. ¿No le preocupa esas denuncias, diputado Espinosa? ¿Qué está ocurriendo esta situación entre frivolidad y otra cosa muy grave, si hubiera acoso sexual al interior de la gobernación, donde entiendo que hay una correligionaria suya, gobernadora, Leticia Ollarse?
¿Sabe de esta denuncia el diputado Espinosa? Sí, absolutamente. O sea, mira, primero, yo personalmente, digamos, soy súper respetuoso del recurso humano que está en cada uno de los servicios. Yo te voy a dar un ejemplo. En la gobernación yo saqué a una persona precisamente por el mismo tema. Le pedí la renuncia. También hice una denuncia formal respecto a quien era director regional del FOSI en ese momento por maltrato laboral, que también perdió el cargo. Por lo tanto, digamos, hay actitudes que deben reorientarse a buen trato laboral, segundo al respeto, y cualquier situación que sea considerada como el delito, hacer la investigación. Yo entiendo que hay una investigación sumaria respecto al caso de acoso sexual, y respecto a la vida privada yo creo que no hay tema. No estoy de acuerdo en que el diputado se esté insertando en la vida privada de los funcionarios para denostar a un gobierno. Y si él quiere dedicarse a rastrear debajo de la alfombra respecto a lo que hace cada funcionario fuera de su horario laboral. Eso es para tener cuidado con la efectivamente, cuando uno ocupa un cargo público, hoy día con todo el tema de redes sociales, si alguien que está a cargo de la seguridad ciudadana, en la gobernación provincial, en una página de Tinder, se muestra arriba de un carro de carabinero, de la policía. Sí, en eso estoy de acuerdo. No sé qué tan privado tiene eso, digamos. ¿Eh? No, o sea, esa es una foto imprudente. Una foto imprudente porque finalmente es un bien público orientado además a la seguridad ciudadana, y sí es una foto imprudente. Sí. Pero el uso de redes sociales respecto a eso no encuentro sentido. O sea, el diputado Espinosa tiene bastante tejado de vidrio en algunos temas. Yo los conozco personalmente, así que es difícil que él caiga en esto semanalmente, en levantar temas que pretende él utilizar para dañar la gestión del gobierno. Pero a mí me preocupa personalmente otros temas, Hardy, de economía, que estamos trabajando. No, sí, yo pretendía hablar de economía, pero es que estamos hablando, llegué porque a propósito del tema de la sensibilidad, de la cosa del ex diputado Recondo, que en otros tiempos no eran temas, pero hoy día el mundo cambió, Chile cambió, la región cambió, la ciudad cambió. Y si hay una acusación de acoso sexual de un funcionario, digamos, es un hecho grave. En este gobierno, en cualquier familia, en cualquier parte. O sea, y no hay que darle protección política a eso. Ese era mi punto. Seremi, en lo personal, bueno, y en general, quiero pedirle un favor, ¿ya? Y lo voy a hacer aquí en pantalla en base a un tema que hemos venido conversando ya hace varias semanas. Visto como Seremi de Economía y también representante de Cernatur, tengo entendido. Sí. Como aún no hay director o directora, entonces quiero pedirle un favor. Si es que es posible hacer algo desde su cargo para sacar ese barquito que está lleno de inmundicia aquí en Puerto Montt, en la isla Tenglo, desde hace bastante rato. ¿Es posible hacer algo en relación a proteger nuestro turismo cuando vemos a simple vista que hay descargas en el puerto de Puerto Montt que están causando también un sinnúmero de situaciones problemáticas en la comunidad, en el entorno, y como que vemos que no se hace mucho? Entonces yo no sé, usted desde el punto de vista del gobierno como un representante activo, poder hacer algo para que cuidemos nuestro medio ambiente, el turismo, y también a los turistas y a la gente que vivimos aquí en Puerto Montt. Mira, ahí estamos nosotros haciendo modificación como gobierno respecto a entregar la tuición del borde costero a bienes nacionales para de alguna forma tener una sola voz en el tema del uso del borde costero, que digamos el canal Tenglo y Calbuco también está complicado porque normalmente hay un mal uso respecto a lo que llamo yo pertrechos de situaciones o el rubro de las navieras, y en ese sentido estamos propiciando ordenar esos temas, Gerardo. En Cernatur el cargo está en nombramiento, pero aquí digamos también hay que establecer que hay un trabajo, no sé si mancomunado aún, pero sí coordinado con parte de la Municipalidad de Puerto Montt, con turismo al menos, en la cual estamos generando planes, no de almacenamiento porque escapa dentro, pero sí de productos turísticos que permitan tener relevancia en la comuna de Puerto Montt. Tú sabes que Puerto Montt no es, por ejemplo, la región de los ríos, Valdivia particularmente, nos duplica en alojamiento turístico. Y ese es un tema relevante que nosotros hemos perdido con Capital Regional. Si nos enfocamos solamente a los cruceros, yo creo que estamos perdiendo energías de captar mayores visitas turísticas. Claro, pero yo me refiero al barquito este que está con caca de salmones ahí en Tenglo. Perdón. Entonces, claro, me refiero, claro, pero ya iba a ir también a la... perdona, me refiero al barquito que está con salmones podridos desde su cargo y como representante también del turismo, tratar de hacer algo para que lo saquen, cuidar nuestro entorno, cuidar la costanera, pero tenemos en nuestros ojos a simple vista una bomba que atenta directamente contra el turismo, el medio ambiente y también contra muchas situaciones que tienen que ver con la protección del medio ambiente y de nuestra propia ciudad. Entonces, era ese el favor, que desde su cargo, si se puede hacer algo para hablar con el intendente o con quien sea, para que saquen ese barquito de ahí que atenta directamente contra el turismo. Primero, digamos, aclarar cuáles son las funciones de cada estamento acá. La Armada establece la tuición de la navegación del barco.
cuando ya la empresa presentó el plan de evacuación del contenido, el acuerdo fue que esto se hiciera en alta mar, no que atracar este barco en algún puerto, que estaba una empresa privada dispuesta a eso. Y segundo, ingresó la autoridad sanitaria. Ahora, lamentablemente, dado lo delicado de este tema, esta autorización se fue a Santiago y hoy día está listo el plan de evacuación. Sin perjuicio de ello, se ha hecho una ventilación, que eso lo hemos comunicado con los dirigentes de la pesca y los alcaldes, una ventilación del contenido para luego hacer la evacuación de parte del barco, pero este fin de semana está el contenido ya evacuado. Ahora, también debo reconocer, en Calbuco, se está haciendo una reunión hoy día en Calbuco. ¿En el puerto San José? Sí. Se está haciendo una reunión para socializar este tema con los gremios y la municipalidad. ¿El alcalde está de acuerdo? Sí, no, o sea, los vertederos están autorizados, entonces finalmente hay que tener cuidado en el manejo de la información. Yo siempre puse en dimensión estas 100 toneladas dentro de un barco versus el 1.000.000 de toneladas que se hicieron en vertimiento el año 2016, entonces hay diferencias en el volumen y en el trato. Nosotros hemos tratado de ser responsables respecto al manejo de la información con todos los estudios pertinentes para tomar una buena decisión al respecto. Pero sí, yo creo que la discusión no está en relación al cuidado que hay que tener. Yo creo que también yo coincido en eso con usted, en el sentido de que hay que tener cuidado con lo que se dice, cómo se informa, cómo se plantean los temas, y es que uno tiene que ser autoexigente y muy responsable en eso, sobre todo cuando uno es autoridad o es tiene alguna figuración pública. Pero aquí lo que preocupa, y también se lo planteamos delante a Carlos Ignacio, al diputado, es que hemos visto que han pasado ya 8 meses y nadie resuelve nada. Entonces es preocupante porque siempre vamos a tener problemas que estén relacionados con temas de contaminación. Esas contingencias siempre las vamos a tener. Pero a mí lo que me preocupa es que nadie las resuelve. Entonces es una pelota que empieza a tirársela uno al otro y el otro se la tira al otro y empieza esa pelota a dar vueltas y resulta que nadie es capaz de resolver. Entonces yo digo, bueno, ¿tenemos autoridad? ¿No tenemos autoridad? ¿Quién finalmente tiene que responder? Porque finalmente el tema de la contaminación que tiene que ver con el barquito que está instalado, como dice Gerardo, frente aquí al resuelva el tema lo más rápido posible. Para aclarar, esto fue en noviembre este incidente en la comuna de Chonchi. Ahí pasaron 5 meses de la administración anterior que el barco estuvo hundido con el contenido dentro. Se vaciaron 100 toneladas al respecto. La Armada ha comunicado, o a nosotros al menos nos ha comunicado, que hay una multa de 40 millones de pesos respecto a la empresa que se demoró en reflotar esta embarcación. Desde ahí se produjo el zarpe y nosotros hemos estado, a través del intendente y quien te habla, coordinados con la Armada. Aquí yo respeto, digamos, los tiempos respecto a lo que tuvo la Armada para tener un plan de seguridad efectivo. Hubieron también estos trámites judiciales que nos impidieron tener la celeridad, porque el plan anterior era Talcahuano. ¿Y estos trámites quedaron en nada? Mira, lo que pasa es que los recursos de protección son precisamente por falta de información. Y ahí quizás donde hemos fallado de informar los estudios. Hoy día tenemos 5, no sé si rechazos, pero 5 observaciones respecto al plan inicial y finalmente estamos llegando a un plan que sea seguro y efectivo y además sociabilizado con la gente, que es lo difícil que ocurre con algunas instituciones de poder tener la sociabilidad con el alcalde de turno, en este caso Puerto Montt y Calbuco, que no estaban informados al respecto. Y segundo, con los gremios que son los que productivamente están más inquietos respecto a esta embarcación. Hemos transmitido de todas las formas, primero por volumen y segundo por contenido, que no hay riesgo a la salud humana. ¿Ya? Pero aún así se van a hacer las condiciones de hermeticidad necesarias para tener seguridad que no haya absolutamente ningún derrame al respecto. Nosotros estamos preocupados y de hecho tenemos un comité de emergencias hidrobiológicas que estamos sesionando, vamos a sesionar en Ancud la próxima semana, porque ni Dios quiera, bueno, primero yo creo que vamos a tener eventos de marea roja nuevamente este año, por condiciones climáticas, particularmente luminosidad y temperatura del agua. Y segundo, estamos previendo otras emergencias. Aquí estamos, por ejemplo, haciendo simulacros de terremoto y maremoto, pero también estamos visualizando qué ocurre en la bahía de Puerto Montt o en el estuario Rolcaví, que ocurra un derrame de petróleo. Y eso queremos tener experiencia respecto a cómo indagar y profundizar esos temas para estar preparados como región. Yo no quiero ser odioso, ni mucho menos. Los que me conocen saben que no lo soy. Pero permítame, señor Ceremi, menos mal que no estamos en Quintero, porque aquí tuvimos un barco con 100 toneladas, tú lo dices muy bien. A mí me sorprende la falta de habilidad política por parte del gobierno, del intendente regional. Primero, él es jefe de servicios como salud y como Cernapesca, no de la Armada, tampoco de los alcaldes. Pero esto se trata de construcción política. Se trata de conversar con los actores, se trata de o sea, aquí porque menos mal que no estamos en la guerra con Irak o no sé, con el Estado Islámico.
porque se trataba de abordar de manera a hacer bien la pega. O sea, yo tengo dudas de la capacidad de manejo de crisis del actual intendente. Un hombre un hombre, digamos, con 70 y tantos años, que ha sido parlamentario, ha sido diputado, en fin, y que todos aquí poníamos hartas fichas, digamos, pero al parecer estaba más preocupado de los líos internos que estaba viviendo la intendencia regional, más que, esto era más que una crisis, una situación, un barco que tuvo problemas y había que darle solución trabajando con todos los actores. Esto se trata de gestión política. Buena hora que estén haciendo ensayos, digamos, porque los países, las ciudades, todos siempre permanentemente estamos en situaciones, digamos, de crisis, o hay emergencia, o hay episodios, o hay eventos, como queramos llamarle. Porque la habilidad de la política es justamente estar, digamos, en el momento oportuno, tomando las decisiones oportunas. Y ahí me pareció, digamos, que por lo menos había debilidad por parte del gobierno que ustedes participan acá a nivel regional, y lo reitero, no es por ser odioso, porque uno lo que espera es que las cosas se hagan bien en el momento oportuno. Para que usted sepa, Seremi, la semana pasada, el miércoles pasado, que un tremendo temporal, el barco Seicoque soltó amarras, usted lo sabe, y llegó hasta el sector sur del canal de Tenglo. El remolcador lo mismo, y allí se pidió, como a las 2 de la mañana, que nuevamente, digamos, hagan bien la pega, porque lo que hace CPT, el seguro está que multen con 40 millones de pesos, es una bicoca, los seguros de la empresa Camanchaca y de CPT, digamos, cubre todo eso. El tema es que la autoridad debe fiscalizar bien. Esa es la responsabilidad. Lo que esperan los ciudadanos es que la autoridad haga la pega. Y efectivamente la semana pasada ese barco soltó amarra nuevamente. Porque, para que la gente sepa, no llegó a Talcahuano porque lleva 2 remolcadores. Y uno de ellos remolcadores cortó, digamos, a la altura de Ancud. Y por eso llegó a Ancud, porque su destino inicial era Talcahuano. Y por eso quedó aquí en la zona instalado el barco. Entonces, pero finalmente es un episodio menor. Y se agrandó, a mi entender, por la incapacidad del intendente y su equipo de hacer bien la pega oportunamente, coordinando, conversando, hablando con los alcaldes, hablando con Ancú, con Puerto Montt, con los pescadores. Y finalmente las cosas se agrandan cuando el episodio no se ocurre en el momento oportuno. Esa es mi opinión. Creo que se mandó por un tema de falta de información, pero yo te quiero llamar también a informarte que el intendente ha estado presidiendo todas estas mesas respecto a la acción de la Armada, de Salud, de Medio Ambiente, Cernapesca, quien te habla, y lo que hemos tenido es tener la seguridad efectiva de poder hacer una operación que tenga seguridad ambiental y también de salud de la gente. O sea, lamentablemente lo que sí hubo mal fue en el periodo anterior de vertimiento de salmones, y ahí se fue lógicamente un escándalo. Pero no sigan siempre echando la culpa a los gobiernos anteriores. Ustedes están gobernando 6 meses ya, estoy haciendo la comparación. Pónganse un poquito, digamos, este es su gobierno. No, estoy haciendo la comparación también de atrás, en fin. Está bien, pues, sí, esto ocurrió hace 2 años, pero lo que pasa es que la forma de hacer las cosas es bastante diferente. Y cuando el intendente está afrontando y liderando un equipo, yo encuentro que las formas se están haciendo. Para la conferencia de prensa ha puesto al almirante a la conferencia de prensa y él se pone para el lado. Quiero llevarlo un poco más a la economía, aterrizarla en el ámbito regional. ¿Cuáles son los sectores productivos que, digamos, son estratégicos para que la economía regional siga impulsándose? Y si hay algún plan estratégico, que es lo que siempre criticamos, que yo digo, en el gobierno regional, en la intendencia, para llevar a cabo el potenciamiento de los ejes estratégicos claves en el sector productivo, que, claro, tenemos información del INE, por ejemplo, de cuáles son los sectores productivos que más contribuyen a la economía regional. Pero a lo mejor hay otros que están ciertamente escondidos y que tal vez hay que repotenciarlos o potenciarlos aún más de lo que están. También tenemos minería. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar a pensar para seguir potenciando la economía regional? Porque no tan solo de turismo vive el hombre, ni de pescado ni de salmones aquí en la región de los lagos. A ver, nosotros, la columna, digamos, productiva de la región de los lagos está bastante clara. Ahora, es una región también de bastante fragilidad respecto a sustentabilidad. Por la salmonicultura, por el cultivo de metílidos, también en la agricultura. Nosotros estamos viviendo continuamente eventos, ya sea climáticos o catastróficos, y en ese sentido estamos tratando de prever esta situación a través de estos comités y generar protocolos de emergencias ambientales. En el ámbito de la producción queremos diversificar, apuntar a la diversificación. Nosotros tenemos la mayor cantidad de caletas de pescadores, la mayor cantidad de mares interiores. De concesiones de cultivo la tenemos en el 85% del país, por lo tanto queremos apuntar a la diversificación productiva en este centro cultivo, es decir, convertir estas concesiones en verdaderos cultivos, no solamente de choritos, sino también diversificar con el tema de algas, que también tiene un tremendo potencial a nivel internacional.
Nosotros somos un país o una región por esencia productora de algas con exportación a Corea, a Japón y a otros países del medio ambiente donde queremos potenciar también cultivo de algas como perillo, chicoria, en la misma luga roja y otras dos que queremos desarrollar en este sistema multitrófico, aportando el cultivo de algas oxígeno a salmones y mitilicultura y viceversa proteínas y otros elementos que sirvan para potenciar estos dos cultivos en el agua. José Vázquez. Nosotros hoy día tenemos una región que en todas las encuestas somos los primeros en el ranking porque tenemos una tasa de cesantía casi 0, 2,8. Sin embargo, uno empieza a pasear por el centro de Puerto Montt para focalizarnos en una parte de la región y vemos vendedores ambulantes por todas partes. En cada esquina hay un vendedor ambulante. Al final del día se van otros vendedores, venden desde fruta hasta ropa, artesanía. Vemos como también otro tanto arranca de carabineros de un lado para otro durante alguna parte del día. La pregunta que yo quiero hacer, ellos también contribuyen a ser parte, se ubican en el otro segmento, no en el 2,8 de cesante en este país. Sí. Y por eso mencioné que del 2,8 de cesantía, las personas que están empleadas, también la encuesta hace 5 años empezó a medir el empleo informal. Entonces, esas personas que tú mencionas que están ambulantes, sí están dentro de los empleados, dentro de la encuesta. Pero yo reconozco, y siempre lo he dicho, hay una brecha importante porque el 31% del empleado de la región es informal. O sea, acá ven precisamente el comercio ambulante. Ahora, también hay vicio en esto, pues, o sea, nosotros hemos detectado, y no es mi labor titularmente de la gobernación y de las municipalidades, que hay mucha colocación de empresarios fruticultores, por ejemplo, como empleados, verdaderos empleados en las calles, y una labor pendiente en seguridad pública y en ordenamiento de cómo poder liderar ese tema de la informalidad. ¿En qué me importa a mí poder abordar esto? Precisamente dar valor agregado, propender a la formalización de los productores, ya sea hortofrutícolas o acuícolas, y ahí estamos diseñando un programa grande de microplantas de proceso para los reproductores de orilla, por ejemplo, y cosas que se vayan formalizando en el empleo. Ahora, Seremi, ya estamos llegando prácticamente al final de este bloque, pero quería hacer una pregunta más política. ¿Qué sensación, qué opinión tiene usted respecto a esta próxima fecha que se aproxima del famoso 11 de septiembre, sobre todo recordando el año 73? Para alguien como usted que milita en un partido que es como la Unión Demócrata Independiente, pero más allá de eso, sus sentimientos personales respecto a una fecha que causa y va a seguir causando división en este país. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Yo creo que es una fecha que hay que respetar respecto a lo que ocurrió en el pasado en nuestro país. Efectivamente, yo siempre he dicho, hubo graves violaciones a los derechos humanos. No es un periodo del cual uno se sienta orgulloso particularmente. Sin prejuicio de eso, mi mirada, digamos, va más por el tema del gremialismo que significa la UDI. En ese sentido tengo muy buenos representantes de los cuales me he acercado. El 11 de septiembre para nosotros significa, como digo, una mancha en nuestra historia. Tengo un gran respeto por las organizaciones y las personas que fueron afectadas directamente por estas violaciones, pero en esta ocasión nosotros ya de hecho estamos trabajando en ANCUT ese día y tratando de llevar un desempeño laboral efectivo sin perjuicio de que vale la pena recordar y tener el acercamiento necesario con las personas que sufrieron estas violaciones. Cosut, antes de la pausa. Sí, no, a ver, yo, Seremi, de verdad debo reconocer lo público, me parece que lo que usted acaba de decir es notable. ¿Sabe por qué? Porque lo que uno echa de menos en este país, y yo creo que a propósito del tema del Museo de la Memoria, es cómo cada uno trata de rescatar lo que le conviene para efecto de poder explicar las actuaciones que se han tenido en el tiempo. Yo lo encuentro loable y quiero aprovechar de decirlo, de verdad. Porque yo creo que si hay algo que yo echo de menos, yo también soy una generación nueva en política, es que a veces se nos olvida de que tenemos que tratar de construir y no seguir destruyendo y no seguir dividiéndonos, porque finalmente este país es de todos. Por lo tanto, a mí de verdad me alegra profundamente escuchar sus palabras y que ojalá eso sea parte del encuentro que tiene que haber y que tiene que escapar a lo que son los partidos políticos de uno u otro sector, porque finalmente podemos estar en posiciones distintas respecto de temas que tienen que ver con el país, pero hay cosas que son trascendentes, que son parte de la historia de Chile, y una de ellas justamente lo que fue la dictadura militar, los horrores que significó la dictadura militar en este país, y que bueno, escuchar hablar a una autoridad de gobierno y decir lo que usted ha señalado. Jardinita, 2 minutos no, tenemos. Mira,
Francisco Muñoz, Ceremi de Economía, militante de la UDI, destacado militante, fue candidato a diputado. Para mi hermano, lamentable, mis hermanos votaron por él. Yo lo encuentro notable lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque es impropio, es poco común escuchar a los militantes de la UDI, por eso yo lo valoro mucho, Ceremi. Porque el 11 de septiembre, en la esencia, fue la incapacidad del diálogo por parte de los chilenos. Porque hay un antes y un después. El 11 de septiembre marca una cosa muy complicada en un país en la cual son incapaces hasta las familias de conversar y ponerse de acuerdo. Cuando los países pierden eso, ocurren tragedias como esta. Así que, porque finalmente todos podemos tener nuestras opiniones, lo que ocurrió, por qué ocurrió, pero la síntesis más profunda es eso. Y hoy día debemos tener una mirada con lo que viene por delante, por nuestros hijos, por nuestros nietos, así que los tendremos. Así que me alegra escuchar esto de un militante de la UDI. Por supuesto que nos alegramos frente a este tipo de reflexiones porque así vamos construyendo un mejor país. Ceremi tiene 3 minutitos para entregar un mensaje que usted estime conveniente a la comunidad a través de las pantallas de Vértice TV para toda la región de los lagos. Yo creo que a mí me conmueve esto de verdad, y esto es bastante en lo personal, porque en la gobernación, por ejemplo, tuve la oportunidad de dialogar y trabajar, por ejemplo, con Irma Alvarado, que es la dirigente de una agrupación de Puerto Montt, y realmente esas cosas no deben volver a ocurrir en el país. Tú lo señalas, el diálogo es parte de poder avanzar, y estas nuevas generaciones queremos aportar en eso, simplemente, y nuestro objetivo hoy día es económico. Yo creo también, Gerardo, transmitirte, estamos trabajando fuertemente para mejorar algunos aspectos productivos de la región. Uno de esos es que el 80% de nuestras exportaciones se declaran en Talcahuano. Estamos buscando la alianza con el mundo privado para que efectivamente tengamos exportación directa desde Puerto Montt, que tenemos la capacidad productiva para eso, a través de la salmonicultura y la metilcultura. Y segundo, también estamos haciendo los acuerdos para mejorar toda nuestra declaración de exportaciones desde la región. Nosotros somos la última región exportadora en el país, y además tenemos otro indicador muy grave, que somos, solo después de las regiones mineras, somos la que mayor produce productos primarios, y eso es un tema delicado. Estamos con poco valor agregado, y ahí están los círculos de pobreza que tú mencionas, que hay gente que no se incorpora al mundo productivo y económico, y tenemos una preocupación evidente por parte de ellos. Perfecto, y así entonces nosotros agradecemos y por supuesto despedimos al Ceremi de Economía, don Francisco Muñoz, a quien les deseamos pleno éxito y también esperamos tenerlo en una próxima oportunidad aquí más adelante en nuestro programa Agenda Abierta. Muchas gracias, Ceremi. A ustedes, que tengan buenos fines de semana y también unas buenas vacaciones, quienes los tengan. Así es, y nosotros vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos a terminar el programa aquí en Agenda Abierta. Vamos y volvemos enseguida. Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más 2 líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack Negocios Conectado Full a 39,990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece.
SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos de regreso aquí en la parte final de su programa Agenda Abierta, donde hemos compartido la primera parte con el diputado Carlos Kuchel y en la segunda con el Seremi de Economía, don Francisco Muñoz, donde recordamos esa frase que dijo y que por supuesto que hay que resaltarla y valorarla respecto a que él reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos en dictadura, y lo dice alguien que es militante de la UDI. Vamos a los 3 minutos finales que tenemos cada uno de los que participamos aquí en Agenda Abierta para decir lo que estimemos conveniente. Vamos con Jardín Intel. Mira, dos cosas. Yo quisiera saber quién es la estratega comunicacional de Carabineros, que en esta idea de mejorar la imagen, después de todo lo de la operación de Huracán y del fraude enorme, plantean esta brillante idea que se aplicó en Boston, en California, Estados Unidos, de un carabinero tomando un café con los vecinos. En Starbucks. Yo quiero recordarle a los carabineros de Chile, a los cuales yo respeto mucho, sin duda, que los Starbucks en Puerto Montt no existen. Menos tampoco en Puerto Ara, en Calbuco, ni en Ancud, menos en Cochamó. El Isla Teclo tampoco. No existe en el Isla Teclo. No existe Starbucks, aunque A lo mejor están escondidos. entonces quiere decirle que cambie la estrategia y que sea, por último, que sea una ramada en el 18, en algún boliche. Pero fue, mire, ahora hablando en serio, fue tan absurdo. Como alguien nos dijo, los Starbucks están solamente en el sector oriente de Santiago, en el centro, y en regiones muy pocas partes. No fue la mejor estrategia. Y para terminar bien la semana, miren, esta semana fui con mi señora al cine a ver la película Mamma Mía. Excelente película, se la recomiendo, alegre, con la música del grupo ABBA, con Meryl Streep, con Andy García. Gran película, y así que se la recomiendo, van a salir contentos, de buen ánimo, y ya que estos días siempre hay hartos días que no todo es bailar cueca, ni mucho menos, Mamma Mía, que lo están dando aquí en los cines locales. Perfecto, muchas gracias, Hardy. Vamos con los 3 minutos de Cosut Vázquez. Este 11 de septiembre que se nos viene, a mí me gustaría que la clase política tradicional, que los partidos políticos, tanto en la izquierda como en la derecha, de verdad pudiéramos tratar de hacer un esfuerzo también por reflexionar un poquito más, de manera mucho más profunda respecto a lo que es parte de lo que esos hechos históricos representan en la historia de nuestro país. Tratar de sacarle punta al lápiz todos los años y tratando de reivindicar muertos y otros que dicen una cosa mucho más atroces por un lado y otro, me parece que no tiene ningún sentido. Y no quiero con esto tratar de parecer una persona que se quiere operar del problema, muy por el contrario. Yo soy parte de la generación de jóvenes que se comprometió en dictadura, la generación de jóvenes que de una u otra manera hizo su aporte para tratar de recuperar la libertad en este país. Pero creo que es importante también pensar en el Chile del futuro que se nos viene, el Chile de nuestros hijos, el Chile de nuestros nietos, y para eso tenemos que, yo creo que lo que acaba de decir Francisco Muñoz hace un rato atrás, a mí de verdad me genera mucha satisfacción en lo personal, porque creo que hacia allá tenemos que apuntar. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo una vez por todas en temas que efectivamente afectaron a la comunidad nacional, afectaron a nuestro país en alguna parte de la historia de este país, y que nos hicieron mucho daño, y que generaron cosas heridas que aún no cierran. Pero creo que del momento en que uno sea capaz de poder reflexionar y de poder tratar de objetivizar un poco hechos como los que acontecieron, nos va a poder también permitir dialogar con otros que a veces piensan distinto y quizás vamos a ir descubriendo que hay una mirada en torno a situaciones tan graves como fueron la dictadura militar y los violentos atropellos a los derechos humanos, querer entre todos no repetir nunca más esa experiencia, entre todos poder decir ojalá en Chile nunca más volvamos a tener o a vivir ese tipo de horrores, porque por Dios que nos hicieron daño, por Dios que sufrimos, y creo que si hay algo que tenemos que hacer hoy día es poner la mirada en el futuro, poner la mirada en el Chile que se nos viene, y ahí hay que hacer harto esfuerzo entre todos. Bien, y yo me quiero referir finalmente en esta última parte del programa a una denuncia que hice en el programa anterior, la semana pasada, y que tenía que ver precisamente con Carabineros y con el excesivo trabajo, digamos, de sacar partes en cualquier lugar de Puerto Montt y sobre todo en la costanera. Al parecer eso tuvo eco y durante la semana salió una información de que
Puerto Montt es la tercera ciudad con mayor cantidad de partes a nivel nacional en el país. Por lo tanto, a partir de ahí, después de esa información, por lo menos yo no volví a ver a Carabineros sacando partes en el centro de la ciudad, pero creemos que tiene que haber un mínimo de criterio. Una ley no se puede imponer a partir de sacar solo partes, sino que también tiene que haber información y cultura para empezar a respetar también estas nuevas leyes. Por lo tanto, yo agradezco que también se estén tomando ciertas previsiones y que esto no se vuelva en una obsesión. Y finalmente, también para terminar, el hecho de que también hemos visto que como la situación de la basura en la ciudad, la situación de la contaminación medioambiental y sobre todo los del barquito Seicogen que está aquí en Tenglo, se van a tomar las medidas respectivas para que tengamos un mejor pasar, sobre todo no tan solo en las fiestas patrias, sino que sea algo permanente y de incentivar la cultura por tener una ciudad cada vez más limpia y libre, digamos, de situaciones que afecten a la salud humana. Con estas reflexiones por parte de cada uno de nosotros estamos terminando Agenda Abierta por esta semana, así que agradecemos la presencia, como siempre, de Jardín Iter. Que tenga una muy buena semana, Jardín. Igualmente, muchas gracias. Y también, por supuesto, a don Cosut Vázquez, que también tenga una muy buena semana. Muchas gracias, igual para ti, Gerardo, y ojalá el regalo aparezca pronto. Así es, bueno, si no me ven en el próximo programa es porque estoy seguramente chocheando con mi hijo a los 42 años. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su alta preferencia con Agenda Abierta y también con Vértice TV. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.